Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Nuestro invitado de hoy es el gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Héctor? ¿Cómo te va? Vladimir, gracias por la invitación. Gracias por venir. Bueno, nuestra etiqueta del día de hoy, Héctor Rodríguez a la Una. Bueno, Héctor, por supuesto que hay muchos temas, pero como tú estuviste ligado a este asunto de la negociación de Barbados y que eso se encuentra, al menos Barbados, en un punto muerto, por llamarlo de alguna manera, me gustaría saber qué novedades hay al respecto y qué diferencia encuentras tú entre ese proceso que se inició en Barbados y lo que está ocurriendo con esta mesa nacional. ¿Por qué creer que la mesa nacional puede llegar a un resultado cuando Barbados no dio ese resultado que se esperaba? Bueno, yo creo que los dos espacios son el reflejo de la dinámica interna que ha venido llevando la oposición, ¿no? En la mesa de Barbados está más representado lo que la oposición llama el grupo de los cuatro, ¿no? Está Primero Justicia, Voluntad Popular, Un Nuevo Tiempo y Acción Democrática. Y en la mesa nacional está más representado los partidos que sobre todo participaron en la última elección presidencial. Que si tú lo llevas a términos electorales, pudieras decir que cada mesa representa como la mitad de la votación que sacó la oposición en los últimos procesos electorales. La oposición sacó, si mal no recuerdo, cerca de 8 millones de votos en la Asamblea Nacional. Y entre Bertucci y Falcón sacaron cerca de 4 millones de votos en la elección presidencial, teniendo todo este grupo de los cuatro en contra, ¿no? Ellos han venido desarrollando una dinámica de conflicto interno. Nosotros en la mesa de Barbados varias veces la planteamos, la necesidad de que en esa mesa no estuviese solamente parte de la oposición, sino la totalidad de la oposición. Pero creo que es un tema que le toca más resolver a la oposición que a nosotros en el chavismo, ¿no? Nosotros hemos dicho con mucha claridad, el presidente ha dicho con mucha claridad que él está dispuesto a dialogar con quien sea necesario, incluso con el mismo presidente de los Estados Unidos, con quien claramente tenemos diferencias desde el punto de vista de los valores, del modelo, desde el punto de vista geopolítico, pero que por la paz del país, por el bien del país, pues nosotros tenemos una disposición absoluta de dialogar. Y lo que se ha llevado son los procesos de dialogar con todos los sectores. Con la mesa de Barbados hemos tenido muchas dificultades de avanzar, creo yo, desde mi análisis, por la dependencia que ese sector de la oposición creó de la agenda norteamericana. Y la misma agenda norteamericana tiene muchas contradicciones internas. Por lo tanto, el tema de Venezuela puede ser una mirada de Estado desde los Estados Unidos o puede también ser utilizada para sus conflictos internos. Nosotros llegamos a un punto de avance en la mesa de Barbados muy alto. Cerca del 71% de los puntos de agenda estaban preacordados. Pero fíjate que la oposición dice que el gobierno se levantó cuando llegó la hora de asumir compromisos, por ejemplo, en materia de ponerle fecha a las cosas, elecciones, etcétera, ¿no? Bueno, la oposición tiende a decir mentiras, ¿no? La oposición, cuando fue electa para la Asamblea Nacional, hizo una propuesta por la que fue electa que claramente no cumplió. Cuando el diputado de Acción Democrática asumió la presidencia, prometió que en 6 meses sacaba al presidente Nicolás Maduro y no lo cumplió. Cuando vino su sucesor, dijo que el presidente había abandonado el cargo y que por lo tanto no era presidente y claramente no lo cumplió. El actual presidente de la Asamblea Nacional se autoproclamó presidente de una Asamblea Nacional y claramente creo que no lo es. La oposición dijo que las sanciones eran solamente para unos dirigentes políticos y creo que hoy ningún venezolano, ni el más opositor, se lo cree y está consciente de que las sanciones nos hacen daño a todos los venezolanos. Así que debatir desde los planteamientos de la oposición con la credibilidad histórica que ellos mismos se han construido es un poco complejo. La realidad es que en esa mesa acordamos el 71% de los temas. Es cierto que ellos plantearon una elección presidencial, como es tan cierto nosotros planteamos una elección de la Asamblea Nacional. Ese es uno de los temas de ese 29% en el que no teníamos de acuerdo. Lo que sí había de acuerdo en esa mesa es que no hay posibilidades de ir a ningún cronograma electoral, sea cual sea, en una situación de bloqueo y que por lo tanto un requisito fundamental para seguir avanzando en acuerdo era la posibilidad o la necesidad de que la oposición lograra desmontar las políticas de bloqueo que ellos pusieron. Pero fíjate, ellos señalan ese punto es importante porque ellos señalan que el gobierno se centra en el tema de las sanciones, por ejemplo, y la oposición se centra en el tema de las garantías. El gobierno no quiso discutir garantías, sino solamente sanciones. Y en el caso de la oposición hicieron énfasis en garantías y no en el asunto de las sanciones. Eso es correcto. El tema principal de la oposición son las garantías constitucionales. Y el gobierno, la respuesta que ha dado es que no hay ningún problema. Tanto es así que en el acuerdo de República Dominicana, que a última hora no se firmó por una llamada del entonces secretario de Estado a Julio Borges, había un acuerdo en todas las garantías.
como lo hubo en el proceso de diálogo del 2002, como lo ha habido permanentemente, como lo hubo en el proceso de diálogo que se dio con el sector de la oposición, que fue las elecciones presidenciales, que piden auditoría en los procesos electorales, que piden equilibrio en las autoridades que están en las distintas instituciones, con lo cual el presidente Nicolás Maduro, la Revolución Bolivariana, está completamente de acuerdo. Y tan es así, Vladimir, que en la Mesa Nacional los temas que públicamente dijeron tienen que ver con las garantías que los actores políticos, que la ciudadanía tenga confianza en la institucionalidad. En eso el gobierno no tiene ninguna dificultad. También es cierto, como tú lo estás diciendo, que la oposición no pone peso en el tema de las sanciones, cosa que lamentamos, porque la mayoría del pueblo venezolano está sufriendo por las sanciones. Cuando un medicamento es bloqueado, no preguntan si ese medicamento viene para un chavista, para un opositor o para un INI. Cuando bloqueas alimento balanceado para animales, no estás preguntando si eso viene a una población chavista o una población INI. Afecta toda la política venezolana. Cuando tú, como sector productivo, empresarial, que a lo mejor no compartes la visión de este gobierno, no tienes posibilidad de pagar tus materias primas, de pagar tu acceso a tecnología, de cobrar las ventas que has hecho, no tiene nada que ver tu posición ideológica. Entonces es un error que está planteando la oposición creer que la sanción es un tema secundario. No, las sanciones son el principal problema que estamos atravesando los venezolanos hoy en día, Héctor, porque afectan la vida cotidiana, económica y social de todo el pueblo venezolano. ¿ustedes tienen conciencia de así como, por ejemplo, no se puede llegar a un acuerdo con PPT, UPB y PCB sin incluir al PCV? Por ejemplo, un acuerdo entre ese sector del chavismo y la oposición es impensable si no incluye al PSUV, ¿verdad? Pasa lo mismo con R4. ¿Ustedes tienen conciencia de que no es posible un acuerdo parcial con el grupo de partidos que están sentados en la Mesa Nacional, dejando por fuera al G4? O sea, ¿cómo manejar eso? Porque Mira, el conflicto principal es entre gobierno y G4. Por supuesto, los otros factores también están presentes, pero los factores determinantes en la línea política de la oposición son estos, ¿no? Yo te lo plantearía de esta manera. No se puede llegar a un acuerdo con quien no quiera llegar a un acuerdo. Yo te puedo decir que el gobierno está dispuesto a llegar a un acuerdo bajo los términos de la Constitución, respetando nuestra soberanía y por el bien del pueblo venezolano, con todos los actores de la política nacional e internacional, incluyendo el propio gobierno de los Estados Unidos. La pregunta sería, Vladimir, si la oposición está dispuesta a llegar a un acuerdo por el bien del país, o si considera que la ruta del golpe de Estado, de la intervención militar, del bloqueo y de las sanciones son el camino más rápido para ellos tratar de llegar al poder. Porque ese es el dilema que está. Porque si fuese así, si fuese cierto que queremos dirimir los conflictos de manera democrática, de manera pacífica, debería haber por lo menos una crítica al bloqueo. Cuando la oposición en la mesa llegamos a la conclusión de que era necesario desmontar el bloqueo, cosa que celebro, cosa que aplaudo, y se fueron a solicitarlo a Estados Unidos, y Estados Unidos le responde con un bloqueo mayor, no vimos ni una sola crítica. No vimos ni una sola observación. Entonces, ¿qué observamos de esa parte de la oposición, Vladimir? Un alto nivel de dependencia. Y eso es muy peligroso para la soberanía de un país. Porque tú y yo podemos tener las diferencias que queramos, pero tenemos que tener la autonomía para discutir las cosas tú y yo. No puede ser que un tercero nos imponga su agenda. Y la agenda de los Estados Unidos no necesariamente es una mirada sobre Venezuela. Muchas veces es una utilización del caso Venezuela para sus dinámicas internas, para sus elecciones internas, para sus conflictos internos. Es decir, yo creo, y creo que es un error que cometió la oposición, que colocar la política nacional en manos de la lógica norteamericana es un error que les va a costar mucho salirse. Ahora, es responsabilidad de ellos. Ellos tienen que asumir su responsabilidad. Ellos tienen que asumir, lamentablemente normalmente no lo hacen. Cuando fueron al paro del 2002 no asumieron la responsabilidad del fracaso del paro del 2002. Cuando fueron a las guarimbas del 2014, del 2017, tampoco asumieron su responsabilidad. Bueno, esta agenda que iniciaron en el primer trimestre de este año de querer amagar con que existía una doble institucionalidad y que con el escenario internacional de los países pro-norteamericanos y el apoyo, un gobierno iba a caer y desconocer la realidad. La realidad es que tú puedes estar de acuerdo o no con una política, pero no puedes desconocer que el chavismo existe como fuerza, como razón histórica, como tejido social. Como nosotros tampoco podemos desconocer, un poco entrando a profundidad en tu pregunta, la correlación de fuerza real que tiene la oposición. Si la desconociéramos, no haríamos el esfuerzo que hicimos. Porque fíjate, por ejemplo, si mañana se firma un acuerdo, o se llegan a 100 acuerdos, 1000 acuerdos entre la Mesa Nacional y el gobierno, no se resuelve el conflicto. O sea, se resolverá con una parte de la oposición, pero con el resto no. Es como pensar hacer la paz en Colombia sin el ELN, por ejemplo, ¿no? Sí, pero ¿qué pasa cuando tú en tu cabeza tienes un conflicto y
un 70%, un 60% o una parte minoritaria de la familia está de acuerdo en administrar el conflicto de manera pacífica. Con ellos no avanzas mientras que los otros sigan quemando la casa. No, tienes que avanzar con lo que quieras y eso es lo que te quiero responder. Es decir, nosotros estamos conscientes de que un acuerdo debe incluir a la mayor cantidad de gente. Lo que no podemos es obligarla. Y nosotros les decimos, nosotros queremos dirimir un conflicto histórico de manera democrática, de manera pacífica, en el marco de la Constitución. No lo queremos dirimir ni con golpes de Estado, ni con intervenciones militares, ni con bloqueo. La pregunta sería esa parte de oposición. ¿Está dispuesta esa parte de oposición a renunciar a los golpes de Estado, al bloqueo económico y a las invasiones? Es una pregunta que le tenemos que hacer a esa oposición. Si está, aquí está nuestra mano. Ahora, ¿tú crees que si, por ejemplo, la oposición declara mañana, vamos a hablar sobre eso, bueno, le pedimos al gobierno de Estados Unidos que suspenda las sanciones, el bloqueo, el gobierno de Estados Unidos lo va a hacer? Vamos a la pausa y ya venimos y continuamos conversando. Una extraordinaria pregunta. Paso, por allí está diciendo el vicepresidente de Ecuador que hay venezolanos detenidos en las protestas allá en Quito. Me gustaría que habláramos también de esa situación y vamos a hablar del agua. Me dicen que en Guarenas, Guatire la situación es grave. También muchos temas para conversar con Héctor Rodríguez. Héctor Rodríguez a la 1, nuestra etiqueta del día de hoy. Ya venimos. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @Globovisión. En Instagram, @Globovisión. En Facebook, Globovisión. En Telegram, Globovisión Piso Oficial. Si quieres volver a ver este y todos los programas de Globovisión, visítanos y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Soy Globovisión.